Hola gente, bienvenidos a otra parte de las reseñas a películas del Santo. En esta ocasión estaremos viendo otras 4 películas de la saga del Enmascarado de Plata. Como dije, advierto que esta es solo mi opinión, y que al haber mucha información contradictoria, organizo a las películas como me convenga o con la información que encuentro, así que sin más que agregar, comencemos. Primero démosle un vistazo a las 2 películas del Estrangulador de Santo, siendo la primera Santo contra el Estrangulador, y la segunda es Santo contra el Espectro del Estrangulador, ambas dirigidas por René Cardona, un director bastante prolífico. Algunos de sus tantos trabajos incluyen a La Mujer Murciélago, La Horripilante Bestia Humana, las películas de las luchadoras, Santa Claus, y otras películas de género. Es uno de los nombres más grandes si se trata de serie B mexicana. Cardona ya había sido mencionado en esta serie de vídeos, pues interpretó al padre del Santo en Santo contra el Rey del Crimen, quien le habló de la tradición familiar de justicieros, así que Cardona es uno de los nombres más importantes si se trata de las películas del Santo, y estas 2 cintas son las primeras que dirige para la franquicia, pero están lejos de ser las últimas. Comencemos con Santo contra el Estrangulador, de 1965, estelarizada por María Duval, Roberto Cañedo, y Carlos López Moctezuma. El filme toma bastantes elementos prestados del Fantasma de la Ópera, es básicamente una versión mexicanizada de esa historia, pero menos profunda y con una atmósfera menos terrorífica. Es más bien un filme de crimen, o de misterio que otra cosa. En esta película, el Santo se ve involucrado en unos misteriosos estrangulamientos, cuerpos sin vida fueron descubiertos en el teatro donde trabajaban las víctimas. El Enmascarado de Plata deberá de encontrar al asesino. Sinceramente, creo que es una película mediocre, sin mucho que rescatarle salvo los pocos momentos divertidos, pero son escasos. El fallo más grande de la película es que está repleta de números musicales, lo que tiene sentido tomando en cuenta su ambientación, pero la mayoría no eran necesarios, son solo relleno y ralentizan a la cinta. Lo mismo se puede decir de las obligatorias escenas de lucha. Realmente no hace un buen trabajo en introducirnos a su trama o a su ambiente o tono. Los primeros minutos son mayormente relleno, escenas de canto y baile sin sentido, una tras otra, no se nos dice mucho de los personajes, y solamente se menciona un poco de la trama en ella, sin mucha explicación. Un mal comienzo. El Santo esta vez logra aparecer desde el principio del filme, pero no se adentra a la trama hasta tiempo después, un error en el que caían algunas películas anteriores. La cinta se pone mucho mejor una vez que ya se deja de lado toda esa paja del principio, pudiendo entrar de lleno en su historia, aunque no evita que sea interrumpida por números musicales de la época, probablemente para atraer a la audiencia joven de esos años. No se mezcla muy bien con el resto de la película, lo que termina haciéndolas totalmente desconcertantes. Debieron de recortarlas. Las escenas de asesinatos y con el estrangulador son de lo más rescatable, pues a pesar de tener un argumento pobre, lo compensa con sus elementos de terror sesentero. Solo se la podría recomendar a un arduo fanático del Santo, pues es una de las menos consistentes con su calidad. Sin embargo, eso no evitó que se estrenara una secuela al año siguiente, probablemente fueron rodadas al mismo tiempo. El Espectro del Estrangulador, de 1966, cuenta mayormente con el mismo reparto, pero aquí aparece Gerardo Cepeda, en uno de sus papeles más prominentes. En esta ocasión, el asistente del estrangulador logra robarse su cuerpo de la morgue, pues fue aparentemente asesinado en la película pasada, pero aquí vuelve para sembrar el pánico junto a su fuerte asistente, que lo ayuda a disfrazarse y continuar con la matanza, ahora jurando vengarse del Santo. Aquí se notan algunos aspectos más marcados del Fantasma de la Ópera, y contiene una trama más enfocada, deambula mucho menos, por lo que creo que su concentración la hace superior a la anterior en este apartado. El villano, interpretado por Roberto Cañedo, realmente tiene una mejor oportunidad para brillar. Su interpretación como el maniático en busca de venganza lo vuelve otro villano memorable de la franquicia, un poco exagerado, pero concuerda con el tono y el género de la cinta, además de que es todo un deleite de ver. Incluso el maquillaje de la deformación del villano es competente. Tiene unos cuantos números musicales que se sienten intrusivos, pero no son sobreexplotados como en la pasada, además de que están mejor distribuidos, aunque sigo pensando que son demasiadas y dañan el ritmo. De nuevo, debieron de ser recortados. Tiene solamente los elementos necesarios para cumplir como película del Santo, momentos de terror cursi, batallas disfrutables, y una trama funcional pero no muy elaborada, y por supuesto, una participación decente de Santo.
No es un filme que logre resaltar mucho, es simplemente una buena secuela que tiene momentos interesantes pero no es de gran nivel, difícilmente la pondría entre las mejores, pero tampoco es un desperdicio de tiempo. Estas dos cintas del Estrangulador no tienen mucho que rescatar, son solo aventuras rutinarias del santo sin mucha emoción o intriga, tienen sus momentos pero no son obligatorias, las puedes pasar por alto. Estas son las últimas películas del santo hechas por el productor Alberto López, quien le dio fama nacional e internacional al luchador por Santo contra los zombies, además de otras cintas, así que es probable que intentaran sacarle todo el jugo posible, alargando lo que pudo haber sido una sola película en dos partes. Alberto López no produciría otra película del santo, pero haría cosas como SOS, Conspiración Bikini, Modisto de Señoras, El Increíble Profesor Zobet, y Cindy, El Fugitivo de los Pantanos. Eso termina las películas del santo con Alberto López, pero seguirían estrenándose películas de santo hechas con otros productores, y justo ahora veremos a dos de ellas. Santo al mismo tiempo trabajaba con Fílmica Vergara, compañía del productor Luis Enrique Vergara, de estas obras ya vimos a El Hacha Diabólica, pero seguirían Profanadores de Tumbas, y Barón Bracuela, ambas las veremos en esta edición, aunque nos faltaría una más de Vergara, pero esa la veremos más adelante. Debo advertir algo antes que nada, y es que Profanadores de Tumbas, junto a Barón Bracuela, son películas muy raras de encontrar en buena calidad, difícilmente se puede ver una versión de ellas que no sea una grabada en televisión hace años. Honestamente, esto afecta bastante la experiencia de ver estas películas, así que si existen mejores versiones puede que cambie algunas partes de mi reseña, pero hasta entonces, esta es mi opinión sobre ellas. Profanadores de Tumbas, de 1966, es una cinta del santo con más comedia que otras anteriores, el humor es algo sutil, no se vuelve molesta en ese sentido, es solo bastante autoconsciente, muchos incluso la comparan con la comedia en la serie de Batman de esos tiempos. Fue dirigida por José Díaz Morales, director de todas las películas de santo para Fílmica Vergara. La película trata sobre un grupo de ladrones de cuerpos, comandados por un malvado científico loco, quien después de batallar contra el santo, decide que quiere su cuerpo para sus experimentos. Si bien es algo deficiente, no puedo evitar pensar que es refrescante en ciertos aspectos, como con sus chistes y ridiculez, la cual es llevada casi al límite, incluso para este tipo de obras. Justo como era de esperarse, a veces es interrumpida por los eventos ocasionales y normales para estas películas, como las luchas y escenas de canto, pero no son tan abusados ni tan intrusivos como en las del Estrangulador. Su trama realmente no es muy sólida, es bastante derivativa, sus nuevos personajes tampoco aportan mucho al mundo del santo, son muy poco memorables, los mejores personajes son los villanos, quienes exageran su actuación para hacer reír al espectador, resaltando lo absurdo del asunto. Inevitablemente, lo que más logra destacar son estos momentos de comedia, son disfrutables de ver pero no son demasiado elaborados como para sacar muchas risas, aunque sí son divertidos, y también tenemos a un villano decente, no de lo mejor, pero es parte de lo que vuelve memorable a la cinta, junto a las escenas de peleas por supuesto. Es uno de los filmes del santo con el argumento más pobre y simple, el problema es que no sabe cómo ejecutarlo bien, y termina siendo tediosa, se atasca mucho en un solo lugar y no avanza demasiado como para mantenerte siempre entretenido. Algunos piensan que esta es la mejor película de Vergara, considero que si bien tiene cosas positivas, no funciona del todo, en mi opinión, El Hacha Diabólica sigue siendo mejor. Ahora pasemos a una de las más olvidadas, El Barón Bracuela, de 1967, nos presenta a Fernando Osés como el vampiro del título, quien tiene peleas brutales con Santo en este largometraje. Osés más bien era luchador, así como intérprete y escritor, trabajó en varios aspectos de las películas de Santo, y aquí se le puede ver en uno de sus mejores papeles, así como uno de los más prominentes. Barón Bracuela trata sobre cómo este vampiro tan vicioso, es derrotado ante un antepasado del santo, y en el mundo actual resurge de su tumba, para vengarse del enmascarado de plata. La película nos muestra probablemente uno de los villanos más aptos para santo hasta el momento, las batallas con el varón son bastante salvajes y violentas, ambos luchadores hicieron un buen trabajo en darnos estas peleas, presentando una coreografía interesante.
La trama es casi tan delgada como la pasada, pero añade de nuevo elementos fantásticos de tiempos anteriores, algo similar con el hacha diabólica, pero no es tan entretenida como esa cinta, mayormente por ser algo floja en ejecución, y por no tener un guión elaborado ni bien estructurado. Lo que verdaderamente la hace mejor que algunas otras es el aspecto de los antepasados, además de los enfrentamientos entre el santo y el vampiro, aunque ciertamente no es la primera ni la última vez que veremos esto en pantalla, y tampoco es la mejor versión de este tipo de tramas, pero se puede disfrutar por lo que es. Algunos fallos técnicos son distrayentes, como las del día por la noche, además de la falta de sentido que tiene, pero usualmente no son aspectos que molestan, ya que no son el punto de este tipo de filmes, su misión es ser diversión y creo que mayormente lo logra. No la podría catalogar como realmente de las malas, es redimida por muchos de los aspectos que eran algo innovativos para su tiempo, pero ciertamente vendrían mejores entregas en el futuro, en especial que presentan a vampiros chupasangres, así como flashbacks de antepasados. Esta película tiene una versión alternativa, una con desnudos, pues algunas películas de luchadores en estos tiempos tenían versiones sin censura, hechas para el mercado extranjero, a veces contenían desnudos o más sangre. Se dice que la actriz Anna Martín tendría un papel en la película, pero que dejó el proyecto por cuestión de principios, al enterarse de las escenas de desnudos, solo para ser reemplazada con Mercedes Carreño, quien sería su doble en estas escenas de cualquier modo, pues a pesar de que ella no sería la actriz desnuda, hacer este tipo de producciones en esos años no era un buen movimiento, aunque también fue por su propia decisión. Sin embargo, no se sabe qué tan cierta sea esta historia de la versión alternativa, pues la versión que se tiene es solo la censurada, y no se han visto estas supuestas escenas gráficas. Cabe destacar, que por estos años, Vergara hizo una película llamada Blood Demon contra el poder satánico, en esta vemos al santo en una aparición especial, la primera que hizo para ese productor, pero como no la cuento como una del santo, no la voy a reseñar, así que mejor espero para cuando le dé un vistazo a las películas de Blood Demon. Bueno, eso es todo por esta edición de Películas del Santo, donde vimos a las dos películas del Estrangulador, un santo humorístico, y un filme de vampiros con enfrentamientos notables. En la parte siguiente nos adentraremos a muchas de las cintas más conocidas del luchador enmascarado, espérenla pronto. Denle like, comenten y suscríbanse para más vídeos de películas de culto. Me despido, no sin antes recordarles que el cine de serie B nunca morirá.